Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar de algo que hace el hombre desde que es hombre, que es comer. Lo hacemos mínimo 3 veces al día, si es que podemos, y no era distinto en el Imperio Romano, pero vamos a ver qué es lo que comían entonces, qué recetas utilizaban, cómo cocinaban. ¿Qué os parece? ¿Os interesa? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. La fuente principal que vamos a utilizar es la de Apicio. Apicio escribió un libro de cocina en el que se establecían distintas recetas, distintos consejos e incluso el cultivo y el manejo de distintas carnes o hierbas aromáticas y demás. El problema que tenemos es que no nos ha llegado su obra completa, sino que nos han llegado resúmenes posteriores. A lo largo de la historia hay muchos apicios que se dedicaron a la cocina y es difícil identificar cuál es el autor de esta magna obra de cocina llamada Re Coquinaria, aunque se le suele atribuir a un apicio que vivió durante la época del emperador Trajano. Este no era un cocinero en sí, era un hombre pues bastante adinerado que dedicó toda su vida a los placeres y a los excesos. Entre ellos, su gran pasión era la comida y realmente dilapidó toda su fortuna dedicado a este menester, a hacer recetas tremendamente escandalosas, banquetes multitudinarios y experimentar en la cocina, pero llevándolo al máximo extremo. De hecho, será criticado por los estoicos de muchísimas generaciones posteriores, como puede ser Séneca, por estos abusos o por esta megalomanía dedicada a la cocina, en la que se establecían cosas tan sumamente descomunales como preparar platos y platos de lenguas de flamenco o de sesos de ruiseñor, engordaba a sus cerdos, por ejemplo, con vino mezclado con miel para que su carne supiera mejor. En fin, muchísimas excentricidades que realmente lo que hacían era pues dar una visión de la cultura patricia del Imperio Romano como muy snob y como muy despilfarradora y derrochadora, que a los estoicos no les gustaba nada, que querían presentar una imagen del romano mucho más comedido, mucho más austero y que realmente no despilfarraba el dinero. La obra de Apicio, Re Coquinaria, se divide en 10 libros. A lo largo de estos se dan consejos de cocina, recetas, hay tratados sobre hierbas aromáticas, sobre aves domésticas, sobre caza, sobre de todo lo que nos podamos imaginar, de fruta, verdura y demás. Está dedicado a toda la cocina en su amplio género e incluso da muchísimos consejos a los cocineros de cómo preparar las carnes o cómo tratar a los alimentos antes de empezar a cocinarlos. Está claro que el grueso de las notificaciones que nos llegan de la antigua Roma son de la alta sociedad. El pueblo evidentemente no se estaba a estas cosas, comían más o menos lo que cultivaban, lo que tenían más a mano, y nos han llegado pequeños retazos por medio de algunas obras que hacen ligeras menciones, como pueden ser las de Marcial, Plinio o Catón. Aquí nos hablan pues más o menos que la base de la alimentación en el pueblo romano era pues lo que da la tierra, digamos, legumbres, hortalizas, el pan, evidentemente, el vino, que le solían mezclar pues con agua, con miel, con rosas, en fin, con lo que pudiesen en ese momento, y se daba incluso a los niños diluido, porque decían como que fortalecía, como que daba vigor y fuerza. La miel también es muy utilizada, en fin, cosas que nos ofrecen la naturaleza. Del pueblo llano nos llega una receta llamada de la salsa moretum, que realmente es como un precedente de varias salsas que actualmente se siguen utilizando en la zona mediterránea, como puede ser la salsa romescu o la salsa pesto. Pero ya decimos que muy pocas alusiones hay a lo que comía el pueblo llano, pues porque el gran grueso de la documentación está dedicada pues a los patricios y a las grandes élites. El romano medio comía un promedio de 3 veces al día, más o menos como hacemos actualmente. Principalmente eran el desayuno, también llamado ientaculum,
que se realizaba desde el amanecer hasta más o menos las 7 u 8 de la mañana. En esto lo que hacían era una ingesta, principalmente se basaba pues en queso, en una rebanada de pan con aceite y ajo, tal y como se siguen haciendo actualmente en muchos países mediterráneos, o con un poco de salsa, también aceitunas, en fin, algo que te diera un poco de fuerza para empezar el día así con ánimo y con vigor. A media mañana había una práctica que era el prandium, que era como una especie de piscolabis o de almuerzo, que realmente lo que hacían era aprovechar pues las sobras del día anterior en frío o en caliente, o un pequeño tentempié de lo que pillaran, como frutos secos o algo así. Esto no era estrictamente necesario, pero bueno, si te entraba un poco de gusa, pues como hacemos actualmente, picamos algo, ¿no? Luego estaba la merienda, que esto lo hacían solamente lo que son los campesinos. Más que nada era una excusa para poder parar en las tareas del campo. Entonces decían que iban a picar algo para coger fuerzas y realmente lo que querían era parar en las horas más duras del día, pues para dejar los campos y poder refrescarse. Sobre las 4 o 5 se daba paso a la cena, o llamada vesperna. Esta era la comida más importante del día. Realmente era cuando las labores habían terminado, los quehaceres, y se juntaban toda la familia para poder comer junta, o se hacían reuniones sociales, y era realmente un evento tanto social como necesario pues de alimentación. Cuando tenían que tratar reuniones importantes o hablar temas pues de comerciales o de cualquier otra índole un poco más seria, adelantaban esta hora de la comida sobre las 2 o la 1 y le llamaban cenare de día. Esta se podía alargar evidentemente hasta la cena más habitual, y allí pues se continuaban los festejos ya de una forma un poco más relajada. Durante la época de la República las cenas eran muy austeras, muy sencillas, con una papilla de harina y trigo llamada pulmentum, con frutas y frutas variadas y frutos secos. Pero en la época imperial esto ya se desfasó por completo. La cena era una forma de ostentación y de hacer alarde de tus riquezas y de todo lo que podías disponer. Se hacía un despliegue enorme de platos suntuosos, de vajillas que son muy importantes porque mostraban el largo alcance económico del patricio que hacía de anfitrión, y también de los salones que utilizaban para comer, que cuantos más suntuosos fueran, pues más empaque daba o más categoría daba a su señor o a su dueño. En cualquier casa patricia nos encontraríamos con un gran comedor llamado triclinium. De hecho, si tenía bastante dinero, el patricio tenía más de un comedor que se utilizaban de diferente manera según fuese invierno o verano. Uno más fresco, más ventilado, y el otro pues más cerrado, más orientado hacia el sur para guardar más calor en los días de invierno. Estos triclinium eran salas grandes que estaban decoradas muy profusamente, generalmente con mosaicos o con frescos que hacían alusión a naturalezas muertas, o grandes escenas de dioses alimentándose, como pueden ser Baco, que era muy recurrente en estas salas, o banquetes asimismo de grandes dioses. En esta sala se disponían los triclinia, que son como una especie de lechos que están levantados unos 10 grados, para donde se recostaban los comensales y podían comer allí. Generalmente había 3 triclinias alrededor de una mesa central, formando como una especie de U, y la zona abierta era por donde entraban los esclavos pues para servir las comidas a los comensales. Estos triclinias se dividían a su vez en 3 asientos para que todos pudiesen distribuirse ahí y pudiesen comer. Siempre había accesorios que se podían incorporar, o incluso se podía preparar algún pequeño asiento para que alguien comiera sentado. Bien, la posición de los comensales no es para nada arbitraria, todo lleva un orden jerárquico, incluso el triclinia que usas e incluso la posición dentro del triclinia que ocupas, todo tiene como una jerarquía, y según tu valor personal en ese momento se te va a distribuir de una forma u otra. A diferencia que en época griega, las mujeres también participaban en estos banquetes. Eso sí, solían tener asignados pues unos puestos más secundarios.
Los manjares y distintos platos eran servidos por unos esclavos no elegidos de cualquier forma. Se escogían a los más hermosos y a los más bellos. Se les ponían unas ropas muy lujosas y se les obligaba a llevar las melenas largas y muy bien peinadas. De hecho, hay un mito muy famoso sobre Zeus que queda prendado de la belleza de un muchacho llamado Ganímedes y se empeña en que esa hermosura tiene que acompañarle en sus banquetes. De hecho, le rapta de la tierra, le sube al Olimpo y le convierte en el copero real, digamos. Estará presente en todos los grandes eventos de los dioses, sirviendo principalmente las bebidas. La comida se servía, pero se apartaban raciones para cada comensal. Estos tenían cubiertos, pero se podía comer perfectamente con la mano. De hecho, los desperdicios se tiraban directamente al suelo, una cosa un poco extraña. Generalmente había manteles, pero que hacían el uso no de adornar como actualmente o proteger la mesa, sino como de mantel. O sea, los propios comensales se podían limpiar ahí el morrete. Y sí que había un uso de servilleta, pero que cada comensal traía de su casa, le podía dar el uso que quisiera, o sea, podía para el sudor, podía limpiarse con ella o incluso protegerse la ropa. Eso ya cada uno era como un uso personal. E incluso es curioso porque a veces las servilletas lo que hacían era envolver algún tipo de regalo o de ofrenda para el anfitrión, pues por la invitación. Estos convites ya hemos comentado que eran una forma de ostentación y la vajilla no quedaba al margen de esto. Las mejores vajillas se presentaban para estas ocasiones y no eran iguales para todos, es decir, para los más importantes ofrecían las piezas más espectaculares. De hecho, hay una anécdota de un gran adinerado apoderado en la isla de Capri que invita al propio Augusto, el emperador Augusto, a su villa allí en Capri y le ofrece unas viandas maravillosas y utiliza copas de cristal. El cristal era tremendamente valorado en la antigüedad y era muy caro, y esto pues representaba un gran estatus para la persona que lo poseía. Con tan mala suerte que uno de los esclavos que iba a servir en una de estas copas se le resbaló y cayó al suelo y evidentemente se rompió. El amo, súper disgustado y muy enfadado, exigía que se echara a una laguna que tenían en la propia villa llena de anguilas a este hombre para que fuese devorado vivo, pues por esa falta que había cometido. El emperador, horrorizado ante esta idea, y además que era un emperador que, aunque él vivía muy disolutamente, promulgaba la austeridad, obligó primero a salvar a este esclavo que simplemente había cometido un error y obligó también a romper toda esa vajilla de cristal de este hombre. Imaginaros qué momentazo cuando este señor tiene que ver cómo destrozan su vajilla, una vajilla que costaba un dineral, por orden del emperador, y ala, no poder hacer nada ante ello. Hemos hablado del comedor, pero ¿qué pasaba con la cocina donde se generaban los alimentos? Pues para sorpresa de todos, la cocina en una villa romana era algo como muy secundario. Era una estancia que solía estar bastante alejada, pues para que los olores de las viandas y del trajín no llegara a las otras estancias. Era un cuarto bastante pequeño y oscuro y bastante apartado. Realmente se componía pues por una especie de fogón en el que había debajo varios fuegos, y la parte de arriba era de teja refractaria para mantener ahí el calor. Era muy habitual que hubiese como hornillos móviles. Les encantaba, allí se preparaba el grueso de la comida, pero luego se llevaba en estos hornillos al triclinium para servir la comida caliente in situ. Realmente era una zona muy de paso, allí se trajinaba mucho, pero enseguida salían los platos y las viandas para entregarlos en el gran banquete. El Imperio Romano era un imperio que abarcaba extensas regiones y la verdad que estaba muy bien comunicado. No debemos olvidar lo que son la red de carreteras o de calzadas romanas que se extendían pues por todo el imperio, y luego el comercio era muy fluido, así que llegaban carnes, pescados, en fin, frutas de todo el mundo podían llegar a Roma de una forma muy rápida y sin corromperse. Aún así debemos tener en cuenta que necesitaban métodos de
de conservación para esos alimentos. Se basaban principalmente en el ahumado y el salazón, cosa que nos suena mucho porque actualmente en muchísimas zonas rurales se siguen practicando. He de decir que durante mis años en la carrera de historia había una asignatura que se llama arqueología experimental. Esta se basa en recrear actualmente cosas que se hacían en la antigüedad y ver si funcionaban o no. Me explico. En este caso, un grupo nos dedicamos a esto, a hacer métodos de conservación. Lo que hacíamos es, de apicio principalmente, cogíamos estas recetas para poder conservar la comida y las llevábamos a cabo. En fin, por ejemplo, había una de método de conservación de la fruta. Entonces sumergías la fruta por una parte en miel y luego ponías otra pieza que era de control, que era que no la sometías a ningún tipo de conservación y a ver qué diferencia de aguantar en el tiempo había. Debo decir que todos estos métodos dieron resultado y todos fueron bastante impactantes. A mí me impactó mucho unos melocotones que se tenían que conservar en una mezcla de sal, vinagre y ajedrea. Bueno, ese melocotón le tiré de aburrimiento, porque mientras que el que no tenía nada se había podrido hace 1000 años, el otro seguía tal cual. Sí que es cierto que cuando le sacabas le tenías que probar para ver que estaba bien, que daba un poco de really, y así como el sabor de la piel sí que se había quedado concentrado, curiosamente la zona interior sabía bastante a melocotón. A mí me sorprendió mucho y fue una de las prácticas que más recuerdo. Por otra parte, tenemos que hacer mención al garum. El garum es una salsa hecha a base de pescado que tuvo una gran fama por todo el Imperio Romano, sobre todo entre las altas clases sociales. Era muy famoso la producción que había en Hispania, la España romana, de este manjar. Y en esta clase de arqueología experimental intentamos hacerlo. Pero os voy a decir la receta, que es bastante... Bueno, yo la digo y ya veréis. Se trata de coger restos de bastantes pescados, los que son pues trozos, pero juntarlos con sus vísceras y tripas y demás. Se dejan secar al sol durante bastante tiempo con una salsa de vinagre o bueno, con una salmuera, pero estamos hablando de que se exponen así y se van revolviendo durante meses. La cosa es que se vaya macerando con ese vinagre y con los propios jugos gástricos de las entrañas de los peces. Esto después lo que se hacía era como prensarlo durante varias veces y extraer lo que es el licuado. Se tenía que pasar por varios procesos para que se prensara muy bien y dejar pues como una especie de salsa densa. Esta salsa sería la que se exportara y la que hacía las delicias entre los romanos. Bien, nuestra intención era hacer este garum pues porque era como un símbolo de la Hispania romana, pero nos dimos cuenta que a pesar de que era bastante asquerosito tener ahí unas tripas de pescado durante meses, luego había que probarlo para ver su calidad y si realmente se conseguía pues una salsa de pescado que se pudiese pues utilizar para aderezar distintos platos. Y realmente no hubo ningún voluntario que pusiera en peligro su integridad física pues para probar esto, que lo más seguro es que hacía era pues envenenarte y demás. Así que hicimos un estudio de la producción y llevamos lo que es la conservación en otros alimentos que no nos diese tanta grimita comer. Pues tanto hablar de comida me ha entrado un poco de hambre, así que me voy a despedir hasta el próximo capítulo para ir y picar algo en vuestro honor. Y nada, os espero aquí en Esther y sus historias hasta el próximo capítulo.